Ya se encuentra con nosotras el doctor Víctor Hugo de Labra. Nos da muchísimo gusto tenerlo en el estudio, ginecólogo de Canal 13. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué bueno. Bienvenido, Gracias. doctor. Gracias por acompañarnos. Un tema bastante interesante y polémico también. Los embarazos después de los 40. Y es que justamente Natsi Padilla nos presentaba hace unas semanas embarazos de famosas mayores a 40 años que pareciera que se está poniendo en tendencia a embarazarse a esta edad. Cuéntenos. Generalmente, Katia y Andrea, pues la maternidad se va postergando un poquito. De repente la mujer se prepara más, estudia más, tiene más, pues más funciones laborales que antes, que solo era una ama de casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que dice, no me embarazo ahorita, vamos posponiendo, hasta que llega un momento donde llegas a la frontera de los 40 y dices, bueno, probablemente aquí es el momento. Y en ese momento, pues hay que ver nada más el estado general de cada paciente. No es una regla que después de los 40 exista un problema o algo. Siempre en cada paciente hay que ir estudiando paso a paso y ofrecerle lo mejor para programar un embarazo. Doctor, ¿este tipo de estudios se tendrían que realizar antes de embarazarse o una vez que ya la paciente está embarazada ya se determina si hay algún riesgo? Lo ideal es la consulta preconcepcional, como lo hemos platicado, donde valoramos, hacemos un estudio hormonal, hacemos un estudio que la paciente no tenga ninguna enfermedad agregada como hipertensión, diabetes, alguna enfermedad infectocontagiosa, incluso alguna enfermedad en el sistema inmunológico. Si todo esto está normal, empezamos con una premedicación unos 6 meses antes, donde mejoramos la calidad de los óvulos en el caso propiamente de la mujer, y en el hombre pues también se le da un tratamiento con omega 3, con ácido fólico a dosis óptimas para mejorar esa calidad de los óvulos, y también en el hombre, viendo la edad, mejorar también esa calidad de sus células. Y es que, doctor, parecería que es regla o que se puso una regla no escrita de que la mujer tenía que embarazarse forzosamente antes de los 35 años. ¿Esto por qué se empezó a generar? Generalmente por los estudios que hay, todos los estudios nos dicen que a partir de los 30 años los ovocitos, los óvulos que están ahí inmaduros y que después se liberan con la ovulación, inician un envejecimiento normalmente a partir de los 30 años, cosa que es real. Pero ¿en qué consiste este envejecimiento? Ese ADN que está dentro de los óvulos, ese material genético, sí empieza a tener un cambio que le llamamos nosotros drásticamente envejecimiento. Es una madurez. Entonces, ¿qué hacemos? Medicamos a la paciente para mejorar esas células, porque sucede exactamente lo mismo en el hombre, pero muchos años se dejó de paso y solamente nos enfocamos en la mujer. Ahora el tratamiento a ambos es bien importante para ir mejorando esas células, y obviamente a partir de los 30 empiezan a envejecer. Imagínense a los 40 o a los 45. En teoría todo esto lo sabemos, pero ¿cuál es también la experiencia en el consultorio? Lo que vemos, si hemos tenido a término embarazos a los 45 años con resultados óptimos. Cuando llega la paciente muy preocupada y nos dice, doctor, es que tengo 40 años, tengo mucho miedo a un síndrome de Down, principalmente por el factor edad, todo esto. Se hacen estudios actualmente en la semana 10, puede ser una prueba de sangre donde nos dice si el bebé viene con alguna cromosomopatía o no, o si hay alguna alteración, y entonces la paciente tomará una decisión. Doctor, físicamente, ¿qué sucede con una mujer de 40 años que se embaraza contra una de 20, 25 o hasta 35 años? Totalmente. El material genético en esos óvulos en una paciente a los 20 años no hay punto de comparación con el material genético a los 40 o a los 45. Por supuesto que hay ese envejecimiento, ese cambio en el ADN. Sin embargo, esto no es una regla, ni quiere decir que todas las pacientes después de los 35 o 40 van a tener algún problema con el bebé. Gracias a Dios no es una regla. Entonces cada paciente en particular se medica y el resultado puede ser muy alentador. Bastante favorecedor. Y es que aún hay personas que consideran que ya no es posible embarazarse después de los 35 o 40 años, pero ¿qué sucede también con el hombre? ¿A partir de qué edad, diríamos, ya no es tan favorable pues hacer algún embarazo? Normalmente, Katia, siempre después de los 30, 35 años, en el hombre también esa calidad de los espermatozoides no es la misma. Entonces, también, ¿por qué? Principalmente deficiencias en el ácido fólico pueden alterar ese material genético, y al momento de la concepción lo que llega a suceder es que hay
le llamamos traslocaciones, hay alteraciones en el material genético, lo cual nos pueden dar alguna alteración en cuanto a malformaciones, cromosomopatías. ¿Qué son las cromosomopatías? Por ejemplo, el síndrome de Down es una trisomía en el cromosoma 21 donde se altera. ¿Qué factores hay? Entre muchos el factor edad, pero no solo en la mujer, también en el hombre, que es la parte que tenemos que estar muy atentos en esa consulta preconcepcional, también que vaya la pareja, que vaya el hombre para informar a ambos. Y regularmente esto no se hace como de manera tan común, más bien las pacientes acuden a una consulta de embarazo cuando ya están embarazadas. Normalmente yo creo que el 90% así sucede, van cuando ya pegó, ya revisan y ándale, pues ya está el embarazo, o pensaba que era ya la menopausia, que también sucede y no es chiste, realmente yo creo que ya llegó la menopausia y resulta que hay un retraso y hay un embarazo en edades que ya a lo mejor no son las óptimas, pero bien llevado incluso ese embarazo podemos tener resultados muy muy buenos. ¿Hasta qué edad, doctor, sería una edad en la que ya no es recomendable embarazarse? Pues yo siempre comento en el consultorio que ya así como límite 40, 45, sobre todo 45 es donde yo hago más énfasis por mi experiencia propia de mis pacientes, ya no buscar un embarazo a esa edad, porque realmente sí el riesgo se dispara enormemente y podemos tener alteraciones, no solo en alguna alteración en el bebé, complicaciones en la paciente con enfermedades que a lo mejor no tenía, como diabetes, hipertensión, ya lo hemos comentado, incluso problemas circulatorios. Entonces ahí es muchísimo el riesgo. Pero ¿qué pasa cuando llega una paciente a los 45 años embarazada ya con el diagnóstico, triste, preocupada? Pues llevar el embarazo y dar lo mejor del manejo preventivo ya con el embarazo hecho. Doctor, ¿y son los mismos riesgos en una mujer que cursa su primer embarazo a su segundo o tercer embarazo a partir de esta edad? No, generalmente si ya ha tenido embarazos previos la paciente, el riesgo es todavía mayor, porque hay que ver si la terminación del embarazo anterior fue por vía vaginal, por vía abdominal, o sea, si fue un parto o una cesárea, para poder determinar mayores riesgos, porque hay que mencionar que también si la paciente ya ha tenido 3 cesáreas y se embaraza después de los 45 años, pues tenemos riesgos agregados como una placenta previa, un desprendimiento de la misma, una dehiscencia de la herida en el útero, todo eso nos complica más, como una bolita de nieve y es más complicado que si fuera el primer embarazo a los 45 años, pues ese uterito no ha sido cortado, no ha tenido una cesárea, no nada, ahí es diferente, solamente el factor edad. Entonces digamos que estas famosas que se están embarazando después de los 40 años y que lo están poniendo así en tendencia, están en lo correcto siempre y cuando sigan un tratamiento adecuado. Sigan un tratamiento adecuado y previo al embarazo, que generalmente son embarazos a veces muy programados, muy deseados, muy planeados, ya están medicadas, sobre todo ácido fólico, omega 3 y todos los medicamentos necesarios para llevar a fin un embarazo bien. Doctor, y en los últimos años también se ha dado y ha surgido mucho esta parte de conservar los óvulos. ¿Será válido si yo tengo ya como bien puesto mi objetivo, que es embarazarme después de los 40, antes de tener esa edad, hacer esa conservación de óvulos? Fíjate que esto es algo muy viable, alguna pues avance en la tecnología específicamente, donde sí es muy importante, porque si tú congelas un óvulo a los 25 años y lo utilizas a los 35, pues vas a tener ese material genético de una mujer obviamente joven, con un mejor pronóstico directamente, así como también cuando se congelan los embriones. Si lo congelas y todas estas células se tomaban cuando los padres tenían, por decir algo, 30 años, y lo descongelas, lo implantas a los 40, pues ese embarazo, ese material genético de ese bebé no va a ser de los padres de 40, va a ser de los padres a los 30, o sea, mejor el pronóstico, mejor el material genético, menos riesgo de todas las complicaciones. O sea, usted nos está diciendo con esto que una pareja que no desea ser padres en este momento puede hacer un embarazo, sacar el embrión, congelarlo y desear retomar ese embarazo 10 años después. Esa es una opción viable, sobre todo una opción real, que a veces lo vemos como ciencia ficción, pero realmente sucede realmente. Me preguntaba una paciente, ¿cuánto tiempo
puedo tener, bueno, es otro tema de la vitrificación, a mi bebé vitrificado o congelado. Le dije N número de años, como están a temperaturas bajo cero, se puede conservar el tiempo que sea. Es realmente impresionante, impactante, pero sucede, es real y el pronóstico es bueno. Bueno, estamos en una era donde la tecnología y los avances médicos son increíbles. Doctor, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Recuérdenos sus redes sociales. En Facebook, Víctor Hugo de Labra Valver, en Instagram, DR de Labra, y en el consultorio es el 33 13 68 01 24. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Ahora sí que con ese último tema nos dejó sin palabras. La tecnología cada día se supera y bueno, esperamos que regrese con nosotros con un nuevo tema igual de interesante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y estaremos de vuelta en unos instantes más en Noti 13 de la mañana.